Como sabemos, la Biblia es la palabra revelada de Dios y ofrece una perspectiva completamente diferente a la humana. La manera de pensar del hombre es limitada y por eso le puede parecer que en ocasiones, o con mucha frecuencia, la Biblia es demasiado dura, demasiado terminante, sobre todo en lo concerniente a la condición del ser humano. Dice claramente que todos somos pecadores, todos. Vamos a leer el famoso pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Y dice así, como está escrito, Pablo cita textos del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí que es dura. Pero puede parecer que es demasiado general. No hay ni siquiera uno bueno, no hay una persona buena. Nosotros podríamos pensar en mucha gente que es buena, mucha gente que hace buenas obras, que ayudan a otros. La Biblia dice que no hay uno bueno. No, parece generalizar demasiado cuando dicen que todos tienen la garganta como un sepulcro abierto y que todos tienen la lengua engañosa, que todos maldicen, que todos expresan amargura, todos. Es que no hay alguien que es sincero, ni uno. Sin embargo, nosotros conocemos personas que son amables, que son simpáticas, que sonríen cuando hablan. Dice que todos son violentos, capaces de derramar sangre. Dice que ninguno tiene paz. Ninguno tiene paz en su corazón. Pero nosotros conocemos personas que son pacíficas, que decimos, mira, esa persona no es capaz de matar una mosca. ¿No conocés gente así? Dice, ninguno tiene temor de Dios. Ninguno. Conocemos tantas personas religiosas que hacen tantas cosas para agradar a Dios. Hacen procesiones y, no sé, hacen ofrendas, sacrificios. Dice que ninguno tiene temor de Dios. Yo creo que todos conocemos personas buenas, personas que son gente de bien, confiables, con conductas intachables. Algunos podríamos decir, de hecho escuché muchas veces, que son tan buenos que solo les falta conocer a Jesús. ¿Vos no dijiste alguna vez eso? Pero eso es lo que nosotros vemos, no es lo que Dios ve. La Escritura dice que
lo que para nosotros puede ser bueno y aún admirable, para Dios es abominable. Mira lo que dice Isaías 64:6, la segunda versión, nueva traducción viviente. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El Señor Jesús dijo a los fariseos, que son las personas más religiosas, eran las personas más religiosas de Israel, los más espirituales, los más sabios, los más buenos. El Señor les dijo en Lucas 16:15, ustedes hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Dice, Dios conoce sus corazones. Dios conoce sus corazones. Por eso, como Dios conoce nuestros corazones, es que la Escritura afirma que no hay ni siquiera uno. No hay uno. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El Señor Jesús es Dios hecho hombre, y Él conocía a las personas. En Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Nadie le tiene que decir nada al Señor Jesús sobre lo que hay adentro nuestro. Él sabe. Él nos conoce. Por eso, cuando se le acercó un hombre joven, rico, respetable, alguien que con solo verlo nosotros diríamos, esta persona es un candidato ideal para el reino de Dios. Nosotros diríamos eso porque realmente el personaje que vamos a leer, sobre el que vamos a leer ahora, no es un personaje, una persona, es un hecho real. Era alguien de quien nosotros quisiéramos tener amistad. Sin embargo, el Señor Jesús no se dejó engañar. Vamos a leer Lucas 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí,
nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Como siempre, debemos remitirnos al contexto para poder comprender cabalmente lo que estamos leyendo. Y recordamos que en el capítulo 17, unos fariseos le preguntaron de muy mala manera al Señor Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Como vos sabés, los judíos esperaban que el Mesías viniera con poder para derribar al imperio romano que estaba sojuzgando a Israel, que venía con un gran ejército. Pero ellos veían que Jesús no tenía ningún ejército. Lejos de eso, él se rodeaba de gente pecadora, decían ellos, de gente pobre, pescadores, como algunos de los apóstoles. Y el Señor le dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes, aunque ellos no lo pudieran ver. Y la pregunta entonces es, ¿quién es el que entra en el reino de Dios? Y el Señor enseña por medio de parábolas que los que entran en el reino de Dios son los que se humillan, los que se arrepienten de sus pecados, los que entienden que no tienen nada que presentarle a Dios, no tienen méritos, como el publicano que se golpeaba el pecho y pedía misericordia. O como los bebés, el Señor puso como ejemplo los niños pequeños, que son completamente dependientes de sus padres y no hacen nada para ganar el favor de ellos. De esa manera deben presentarse delante de Dios las personas, sabiendo que no pueden ganar de ninguna manera su entrada al reino de Dios. Los que nunca van a entrar en el reino de Dios son aquellos como el fariseo de la parábola, que se presentaba delante de Dios con orgullo, diciendo, soy fantástico, tengo todos los méritos. Aquel que cree que no tiene de qué arrepentirse, aquel que cree que hace todo bien, que es más moral que el resto, que es más bueno, que es más espiritual, esa persona nunca va a entrar en el reino de Dios. Y como dijimos, Dios conoce el corazón del hombre. A nosotros se nos puede engañar, nosotros podemos pensar que una persona, por su manera de hablar, por su manera de actuar, podemos pensar que esa persona pertenece al reino de Dios, pero nunca vamos a poder estar seguros, porque nosotros vemos la apariencia, no como Dios. En 1 Samuel 16:7 vemos
que el Señor le habla a Samuel. Él estaba buscando al siguiente rey de Israel. Y el Señor le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. A nosotros se nos puede engañar, incluso nos podemos engañar nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Y el hombre que se acercó a Jesús en esta ocasión, realmente tenía la apariencia de alguien muy temeroso de Dios. Y dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este pasaje se encuentra con algunas modificaciones, con algunas variantes, en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y si leemos los 3, podemos tener bastante detalles sobre este hombre. Bueno, sabemos que este era un hombre principal, dice, lo que significa que era un dirigente de la sinagoga. Era alguien muy importante en la sinagoga local. Podemos pensar entonces que era una persona recta, una persona de muy buen testimonio, ortodoxo en su conducta y en sus creencias, alguien con prestigio. Además, Mateo nos dice que era joven, un hombre joven, no más de 40 años y probablemente bastante menos de 40 años, un hombre joven, y que era muy rico, muy rico. Y siendo tan joven, seguramente provenía de una familia rica. Entonces tenemos acá a una persona muy respetable, alguien que despierta nuestra simpatía enseguida, un joven, un muchacho de valores, alguien limpio, educado, ordenado, religioso. Y Marcos, en su evangelio, nos cuenta la manera en que él se acercó a Jesús, porque Lucas es bastante escueto. Dice que un hombre principal le preguntó, pero mirá cómo lo describe Marcos. Marcos 10:17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te das cuenta? Vino corriendo y se arrodilló delante del Señor. Y este no era una persona que estaba enferma físicamente, ni era un endemoniado. Era una persona sana, pero vino corriendo y se arrodilló. Tenía verdaderos problemas espirituales que evidentemente lo angustiaban. Y fíjate que siendo una persona importante, una persona de prestigio, no le importaba lo que dijeran los demás. Vino corriendo a los pies de Jesús. Sabía que lo iban a criticar por eso. Nicodemo vino al Señor Jesús de noche. Este vino a plena luz del día y delante de todos. Y aunque era una persona moral y religiosa y que evidentemente se esforzaba para hacerlo, bueno, vemos que estaba muy inquieto y ansioso por la manera en que se presenta delante del Señor. Evidentemente, ese legalismo no le producía paz y lo angustiaba pensar en la vida eterna. Y algo que también es muy sorprendente es la manera en que se dirigió a Jesús. Le dijo: Maestro bueno.
¿Vos sabés que no hay registro de que se le haya dicho alguna vez a un rabino maestro bueno? O sea, la manera en que él se dirige al Señor Jesús es completamente inusitada. Porque para el judío, este adjetivo bueno implicaba estar sin pecado y tener completa bondad. Entonces podemos entender que si este hombre le dice a Jesús, maestro bueno, es porque él creía verdaderamente que Jesús era especial y que Jesús realmente podía contestar esa pregunta que él tenía. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Acá tenés el motivo de su angustia. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando hablamos de vida eterna, no estamos hablando de una vida que no tiene fin, que sería el infierno. Si nosotros tuviéramos, así como estamos, una vida sin fin, imagínate. No se trata de cantidad, sino de calidad. La vida eterna, como la describe la Biblia, es una vida que solamente Dios puede dar, una vida de comunión con Él, una vida de paz, una vida de bendición, una vida de total confianza en Él, de seguridad, de tranquilidad, de comunión. La vida eterna es verdadera vida. El que no tiene vida eterna está muerto, aunque respire. Y vino a la persona indicada, porque el Señor Jesús es la fuente de vida. Él es la vida. En 1 Juan 5:20 leemos, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero de acuerdo a su manera de pensar, este hombre viene a los pies de Jesús, pero para preguntarle qué obra todavía le quedaba hacer para poder alcanzar esa vida eterna. ¿Qué tenía que hacer? Y podríamos esperar que el Señor Jesús le respondiera, como lo hizo en otras ocasiones, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, como lo dice en Juan 17:3. O que le hubiera dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, el Señor no le dijo eso porque conocía el corazón de este hombre. Este hombre tenía algo que le impediría alcanzar esa vida eterna. Entonces el Señor le responde con otra pregunta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Es claro que el Señor no está negando que Él es bueno, no está negando su deidad, pero lo está retando a que se cuestione por qué lo llama de esa manera. Porque solamente Dios es bueno. Si Él llama a Jesús bueno, tendría que reconocer que Jesús es Dios. Pero el Señor Jesús sabía que este hombre tenía una manera superficial, una manera de pensar superficial sobre Jesús. Y también tenía una manera superficial de pensar sobre sí mismo. Entonces, cuando este hombre le pregunta qué era lo que debía hacer para alcanzar la vida eterna, el Señor le recuerda la ley y le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es notable que el Señor Jesús nombra los últimos 5 mandamientos del Decálogo. Vos sabés que los primeros 5 mandamientos se refieren
a Dios. No te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, guardarás el sábado, todo es referente a la adoración a Dios. Los últimos 5 mandamientos se refieren a amar al prójimo como a uno mismo. Serían estos los mandamientos más fáciles de cumplir. Pero el Señor no le nombra estos mandamientos como si fueran el requisito para alcanzar la salvación. Como que cumpliendo estos mandamientos Él podría alcanzar la vida eterna. Porque ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que los hombres reconozcan su pecado. Así leemos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor le nombra estos mandamientos para que Él pueda ver que no es capaz de cumplirlos, que por más que se esfuerce no puede alcanzar la perfección. Pero este hombre no tiene convicción de pecado. Y como te decía, tenía una percepción superficial del Señor Jesús y también tenía una percepción superficial de sí mismo, porque Él dice, desde que soy chiquito, desde niño, desde que tengo conocimiento del bien y del mal, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, si esto fuera verdad, si Él hubiera cumplido completamente con la ley de Dios, entonces ¿cuál sería su inquietud? ¿Cuál sería el motivo de que estuviera tan inquieto? Si Él estaba convencido de que había hecho todo bien. Evidentemente, no era así. Evidentemente este hombre estaba tratando de convencerse a sí mismo de que, bueno, su conducta era perfecta, pero estaba angustiado. Quiere decir que no había amado al prójimo como a sí mismo a la perfección, si no, no tendría motivo de estar tan ansioso. En Mateo, en el pasaje paralelo, 19:20, vemos que el muchacho, después de decir eso, le hace una pregunta al Señor. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Y lo que le faltaba era rendirse verdaderamente a Dios y aceptar su gracia. Y el Señor Jesús justamente le iba a enseñar el camino de la gracia. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Sí? Seguimos sorprendiéndonos por la respuesta del Señor Jesús. Primero le dice que venda todo y después le dice que lo siga. Cuando sabemos que a otros simplemente les dijo, sígueme. ¿Te acordás? Pero este hombre parece como que le levantara un muro infranqueable. ¿Por qué le dice eso? O sea que este hombre tenía que hacer obras para que después poder seguir al Señor Jesús. ¿No tendría que haber dicho simplemente confía en mí y sígueme? Bueno, eso era exactamente lo que el Señor estaba diciendo. Confía en mí y sígueme. El Señor sabía que este hombre tenía algo que le impediría seguirlo. Y primero debía deshacerse de eso.
Este hombre tenía puesta su confianza en sus riquezas. Las amaba. El Señor lo sabía. ¿Sabes cómo se llama el amor al dinero? Según la Biblia, codicia o avaricia. ¿Y sabes qué es eso? Idolatría. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría. Este joven, que a los ojos de los hombres era alguien respetable, y estaríamos completamente seguros de aceptarlo como uno más en la iglesia, este hombre era un idólatra. En Mateo 6:19, el Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando el Señor habla del ojo bueno y el ojo malo es el ojo codicioso. La codicia hace que vos estés en completas tinieblas. El amor al dinero hace que vos estés en tinieblas. Y el Señor dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Alguien que tiene amor, confianza en el dinero, el Señor dice que es como un terreno lleno de espinos. ¿Te acordás cuando habló de la parábola del sembrador? En Mateo 13:22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es un engaño porque de las riquezas no da ninguna clase de seguridad. El que confía en las riquezas se engaña a sí mismo. Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6:9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor lo confrontó para que destruyera su ídolo. Y este joven que parecía, que él decía, obedecí todos los mandamientos desde pequeño, estaba infringiendo ya el primero de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor estaba confrontando a este hombre con su pecado para que pudiera arrepentirse. Y tal vez a vos te tranquilice saber que este requerimiento que el Señor hace al joven es específicamente para él. De verdad, es para él. Pero ¿no tendrás vos también este ídolo? ¿Sabes que la codicia tiene algo muy particular? Algo que la destaca del resto de los pecados.
Por lo general las personas no son conscientes de la codicia y de la avaricia. Vos podés escuchar a una persona, de hecho yo escucho a personas que vienen y me dicen, bueno, soy fornicario, soy adúltero, soy mentiroso, pero nunca escuché a alguien que me diga, yo soy avaro, yo soy codicioso. Nunca. Es como que las personas justifican ese pecado diciendo, no, lo que yo soy es muy responsable. Yo soy muy trabajador. Yo busco la seguridad de mi familia. Y detrás de todas esas frases y palabras bonitas, en realidad lo que se esconde es idolatría, confianza en el dinero. Y no se puede servir a dos señores. Si vos confiás en el dinero, no confiás en el Señor. Si vos amás el dinero, no amás a Dios. O amás a uno y despreciás al otro, o al revés. Eso dice el Señor. Entonces, recién ahora el Señor le dice, ven, sígueme. Lo que le está dando a entender es que este hombre se tiene que negar a sí mismo y tomar la cruz. Eso es lo que le está diciendo. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Estaba este hombre dispuesto a someterse al señorío de Cristo? ¿Estaba este hombre dispuesto a confiar solamente en Él? ¿Era la vida eterna tan valiosa para él como para tener a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Vos estás dispuesto a confiar solo en el Señor Jesús? La respuesta del joven fue trágica. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Así que este muchacho que vino corriendo y creía que Jesús le iba a dar la respuesta a sus interrogantes, en un instante todo ese entusiasmo desapareció y le sobrevino la tristeza. Le resultaba muy triste desprenderse de Jesús, pero le causaba mucha más tristeza desprenderse de sus riquezas. El Señor Jesús puso delante de él una balanza y le dijo, bueno, acá tenés la vida eterna, acá tenés tus riquezas. Y la balanza, ¿para qué lado se inclina? Y dice que, según Mateo, se fue triste. Y cuando se fue triste, le dio la espalda a eso que tanto anhelaba, la vida eterna, por sus bienes materiales. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y podemos imaginar el cuadro, podemos imaginar al Señor Jesús viendo a ese muchacho irse triste. Y están los discípulos ahí. Y los discípulos están asombrados.
por lo que acababa de ocurrir. Y lo que el Señor les dice, les iba a asombrar mucho más. Mirá lo que dice Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Para los judíos, ellos se asombraron, porque ya lo hablamos muchas veces, para los judíos la riqueza era un sinónimo de la bendición de Dios. Si alguien era rico era porque Dios lo había bendecido. Y además esa bendición se multiplicaba porque al ser rico podía dar mayor ofrenda, entonces más bendición. Y este joven rico, muy rico, se fue triste. Los discípulos estaban asombrados. Si este, que era rico y con semejante principal de la sinagoga, religioso, si este no puede entrar en el reino, la pregunta es, ¿quién puede entrar en el reino? Estaban sorprendidísimos. El Señor Jesús le dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es extremadamente difícil que alguien que tiene riqueza entre en el reino de Dios. ¿Cuánto de difícil? ¿Cuánto de difícil era? Dice, bueno, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, todos escuchamos intentos de predicadores de hacer fácil lo que Dios dice que es imposible. Hemos escuchado que no, en realidad no es un camello, en realidad es una cuerda, porque camello en griego es camelos y cuerda, soga, es camilos. Entonces debe haber un error ahí y está hablando de una soga, pero igual, aunque sea una soga no podés por una aguja entrar en... Pero es un camello, porque el camello es el animal más grande de Palestina. También hemos escuchado que se dice no, el ojo de la aguja en realidad era una puerta que estaba en la muralla de Jerusalén, entonces los camellos tenían que pasar de rodillas y todas esas cosas. Mentira. Lo investigué. No había ninguna puerta en Jerusalén con esas condiciones. Está hablando de una aguja para coser. Es difícil que un camello enorme, con joroba y todo, pase por el ojo de una aguja. No es difícil, es imposible. De la misma manera es imposible que un rico que confía en sus riquezas pueda pasar por el ojo, pueda entrar al reino de Dios. Recién leíamos Mateo, ahora leo Lucas 16:13 dice, pero ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y maldecirá al otro, todo menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Generalmente pensamos que el problema es la pobreza. Bueno, el Señor Jesús dice que la riqueza es un problema mayor. Cuidado. Nadie puede entrar al reino de Dios por sus propias fuerzas. Nadie puede entrar al reino de Dios por sus propios méritos. Y los discípulos se sorprendieron tanto, y dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y les dijo, lo que es imposible, ¿te das cuenta que es imposible? Para los hombres es posible para Dios. Si ni los ricos, ni gente como el joven ese podía entrar, los discípulos dicen, entonces ¿quién podrá ser? Nosotros estamos al horno, dice el Señor, decían los discípulos. Y el Señor les dice,
Y mirá cómo lo dice Marcos. Me gusta cómo describe este pasaje. Dice Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Se me pone la piel de gallina de pensar en la mirada del Señor Jesús, esa mirada de infinita sabiduría y del más tierno y profundo amor, diciéndoles: no, para los hombres es completamente imposible. El hombre por sí mismo no puede entrar, por más rico, por más méritos que tenga. Solo Dios puede hacerlo. En Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Al contrario del joven rico, que no fue capaz de dejar sus posesiones, los discípulos sí, los discípulos dejaron todo. Y en Mateo vemos que Pedro le hace una pregunta al Señor Jesús después de decir esto. Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Puede sonarnos interesado Pedro, pero evidentemente al Señor Jesús le pareció un comentario y una pregunta muy legítima, porque Él no reprendió a Pedro por eso, por pensar de esa manera. Y al contrario, le ofreció una promesa maravillosa. Le dice: de cierto os digo, recordad que cuando dice de cierto os digo es algo especialmente importante. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor Jesús dice que sus discípulos, no solamente esos, sino todos aquellos que son capaces de despojarse de todo por causa del reino de Dios, se les otorga las bendiciones de la vida eterna. Y ahí está la mayor riqueza. Aunque seas pobre, tenés la mayor de las riquezas, no como el joven rico que era rico y tenía la mayor de las pobrezas. Dios, en su abundante gracia, dice que los redimidos van a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En este tiempo, en esta vida, los discípulos van a recibir mucho más de lo que dejan por el Señor. Los discípulos encuentran el tesoro escondido, la perla de gran precio. ¿Qué se compara con eso? El pasaje paralelo de Mateo dice así, Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. El joven rico era primero entre los judíos y quedó al último. Los seguidores del Señor Jesús reciben 100 veces más de lo que dejan. Aquellos que confían en sus riquezas nunca van a encontrar paz. Los seguidores de Jesús, tengan mucho, tengan poco, van a disfrutar de la paz que solamente Dios puede dar. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y también dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. El intercambio que nosotros hacemos con el Señor es extremadamente beneficioso para nosotros. Dejamos todo por Él, pero Él es Dios lleno de gracia y de bondad. Los parientes te abandonaron, tus familiares te rechazan, el Señor te da 100 veces más. En Lucas 8:21 el Señor dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En esta vida recibimos 100 veces más de lo que dejamos. Dios no es deudor de nadie. Bendiciones espirituales que verdaderamente llenan el alma. La vida eterna ya comenzó para los que creen en Cristo Jesús. Pero un día estaremos con Él en la eternidad. Y todas las bendiciones de la vida eterna serán completas. Pero la mayor bendición es ver al Señor Jesús cara a cara. Con Él pasaremos toda la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios.